Sí, sí, muy impresionante, muy impresionante. Y además, ¿qué nos sucedió? Armamos también un equipo muy interesante con Rafael, que manejaba el método, con Elba, que es una actriz fantástica, fantástica, donde nos integramos absolutamente, hicimos una dupla impresionante. Fernando Godoy era el asistente y otro chango que estudiaba sonorización hacía el sonido. Y realmente fue una delicia ese debut tucumano. Bueno, quiero nombrar a los directores que lo han dirigido en Tucumán, donde está el Rafael Nofal, que ya lo nombré. Rodolfo Graciano viene a dirigir, porque figura entre la lista. Bueno, entonces no lo nombramos. No, sí. Nosotros íbamos con María Angélica Robledo, que me enganchó para hacer el último de los amantes ardientes de Neil Simon. Le pidió a Graciano que nos dirigiera y entonces viajábamos bancados por Jorge Alves y su Teatro Federal. Viajábamos a Buenos Aires, nos dirigía Graciano y una semana antes del estreno vino Graciano a poner los últimos detalles en el Alberdi y estrenamos ahí. Bueno, me saltaba ahí Graciano, ahí está la explicación. Rafael, Rodolfo Graciano, Carlos Alsina, varios trabajos, Marisa Nofal y Graciela Weiss, Jorge Alves, Jorge Gutiérrez, Nicolás Arauz, Pablo Delgado y Leonardo Golobov, con quien tiene 13 trabajos en Tucumán y por suerte uno más, bueno, salimos de la cifra, uno más en Buenos Aires, ese del sargento Moodgrave. Contanos algo de tu experiencia, si hay algún punto de inflexión que tenga que ver con esta etapa en tu carrera. Estoy casi seguro que ha sido conmigo. No, es que recién ha hablado un poquito, habló de Einstein, que seguramente tiene. Bueno, sí. Y Alice también fue una experiencia significativa, porque la propuesta que me hizo Nicolás era de trabajar sobre la imagen del Nosferatu de Klaus Kinski, del murciélago, del Nosferatu, del vampiro de Klaus Kinski, que en realidad creo que no lo vi, pero yo hacía mi propio murciélago, trataba de meterme en esa cosa resbaladiza que tenía Lewis Carroll, seductor de esa niña Alice. Que era Lilian Mirkin. Está muy bien, la apuntadora me gusta, con el láser ahí. Me gusta. Claro. Sí. Y de cada director recibo algo distinto. El trabajo con Jorge, por ejemplo, fue también Jorge Gutiérrez. Fue un desafío distinto porque trabajábamos desde la ruptura de la estructura dramática que presenta García Lorca en Yerma, donde íbamos creando a partir de improvisaciones y de empalmes de escenas con escenas, pero me encantaba, digamos, la puesta en escena con las mesas que se unían y formaban distintos espacios, con la harina que se trabajaba, que no se podía amalgamar, que se desperdiciaba, que eran tantas pérdidas de niños de Yerma sin nacer, que era como muy del secano, muy simbólico, muy simbólico.
Y el trabajo con Jorge Alves fue también distinto porque teníamos que trabajar con un suplente de Hugo Arana que venía de hacerlo en Buenos Aires, entonces teníamos que respetar la apuesta de Buenos Aires porque iba a venir Hugo Arana una semana antes a hacerse cargo del personaje. ¿Quién era el suplente? Y el suplente, no me acuerdo, ¿No te acuerdas del suplente? Un asistente de dirección que leía el libreto. Ah, bien. Claro, no actuaba. Claro. No. Entonces teníamos que hacer toda la apuesta copiando la de Buenos Aires. Después el contacto con Hugo fue fantástico, porque nos dio elementos, se integró perfectamente, nos integramos con él y con el equipo tucumano. Fue bien interesante. Con Carlos Alsina nos entendimos desde el primer momento, pero ya que estamos en confianza y entre casa, voy a contar una anécdota. Carlos Alsina fue el primero, el que me recibió el primer día que llegué a Tucumán para ir a la universidad y firmar el contrato. Estaban él y Nora Castaldo esperándome en la estación, yo llegué en tren, él era en ese momento el secretario general delegado de la Asociación Argentina de Actores, así que vino a recibirme, digamos, oficialmente. Y fue el primero que me ofreció trabajar en teatro. Y yo le dije que no, porque estaba tan abocado a crear la escuela que no me veía en situación de ensayo ni de funciones, porque tenía mucha tarea por delante, entonces le dije que no. Y él quedó medio disgustado, tanto que después se presentó a concurso a una de las cátedras y no lo aceptamos como profesor. Entonces incentivó su enojo contra mí, que era parte del jurado. Tanto que después mandó una carta diciendo que estos directores y docentes de teatro que no hacen teatro y que se ponen a dictar clases detrás de un escritorio en vez de mostrar cómo se hace en el escenario. Fue tremendo. Bueno, le di el gusto cuando hice Gulf. Después vino el último de Los Mantes Ardientes y de pronto me llama Rosita Ávila, que era directora del Teatro Estable, y me dice: Juan, te quiero ofrecer un papel en Ardiente Paciencia. No me digas que es el Neruda. Yo acababa de ver la obra puesta en Buenos Aires y digo: sí, por supuesto, pero hay un problema, el director es Carlos Alsina. Silencio. Y yo digo: ¿y Carlos sabe que me estás ofreciendo el personaje? Sí. ¿Y él acepta? Sí. Bueno, yo también. Y fui al ensayo y empezamos a ensayar y nos entendimos fantásticamente. Hicieron dos más después. Hicimos dos más después: El Sueño Inmóvil y La Ópera del Malandro. Bueno, contanos algo vamos llegando al final de esta entrevista, pero contanos algo de los trabajos con Golo, de ese montón de trabajos que... ¿Están ensayando algo? Sí. Víctor, no pueden parar, no puedo parar. Estamos ensayando con Mariana, los dos, una comedia, dirigido por él, claro. Una obra que vino a hacer acá un elenco de Buenos Aires, que se llama Cartas del Ausente. Se parece mucho a la carta de la mujer que falta, por eso estamos ahí renegando con el nombre. Somos dos personajes y ya vamos por la mitad de la obra montada. Bueno, y contanos alguna que hayan algún trabajo significativo de la manera de dirigir de Golo
para mí es impecable en el sentido de no hay análisis de mesa, el análisis lo vamos haciendo en la puesta en escena. Cuando llegamos al primer día de ensayo tenemos toda la escenografía y la utilería montada. Quiere decir que el actor no se tiene que preocupar nada más que de aprenderse la letra y buscar el personaje. Entonces llegamos al ensayo con letra sabida y nos va orientando y controlando y planteando qué sucede en la escena, y vamos trabajando escena por escena y montando cronológicamente la obra. ¿No es así, Verónica? Y cuando llamamos a Verónica, te llamó Leo, porque en realidad el perfil del personaje tenía que ser de una autora, de una periodista, escritora, que hubiera publicado, que tenía que corregir las memorias del viejo padre sindicalista puro e incontaminado, y además ser una muchacha desprejuiciada. Por esto último. Y entonces este es el personaje para Verónica. Ha publicado, es un intelectual muy suelta de cuerpo. Y fue un placer trabajar con Verónica en una temporada que podríamos volver a repetir, Cuestión de Principios de Roberto Cosa. Bueno, mi última pregunta era la de si había un director o directora con la que querías trabajar. Se aclaró al principio, Verónica Pérez Luna, y pongo una de última ahí, que es si hay algo, digamos, que tiene que ver con lo que has tenido que dejar por ser actor. Si lo hubiera un costo. No, porque en realidad yo siento que soy un privilegiado, porque siempre pude vivir hasta que dejé Citroën y me profesionalicé en Buenos Aires gracias al contrato en el San Martín para hacer el Círculo de Tiza. Pude dar el salto y dejar la fábrica donde trabajaba en la oficina de compras. Siempre pude dedicarme a hacer lo que amo, a ser actor, director y docente, y después investigador. Y en todos los roles me he sentido feliz de poder hacerlo. Entonces no he dejado nada. Por ahí he dejado un poco la familia. Cuando tuve que crear la escuela, dedicaba mucho tiempo a la facultad. Por ahí me... Claro. Me venían a visitar. Era un privilegio vivir además en Orcomolle. Cuando yo volví a buscar a la familia y la mudanza, les dije, vamos a vivir en un lugar que es como estar de vacaciones todo el año. Y realmente era así, eran vacaciones seguidas porque salíamos y nos encontrábamos con el cerro tucumano maravilloso. Y la primera promoción íbamos. Se colgaba la liana también. Pasábamos un domingo, un sábado, era muy lindo. Esa relación era. Sí, sí. La cosa de la segunda, claro, ya después ya no podía, porque tenía 3 cursos.
Bueno, alrededor de la pileta, ¿te acordás qué lindo que era? como cierre visual, voy a proponer que Juan pase para allá. Vamos a mostrar unas cuantas fotos porque había 398 fotos, pero está buenísimo. No sé si él hizo una selección que trajo. Ah, sí, hay una selección. Bueno, veamos y si Juan quiere ir diciendo ese de tal y ese que está ahí, como un cierre. Él mismo hizo la selección. Sí. Ganador de mano. Sí, obvio. Veamos porque. Ordenado. Se lo entrego. Ahí está. Un momentito, ¿no? Sí. Mientras pasan eso, podés tener esto en tus manos.